venido reflexionando por algunas semanas en varios temas, pero que de alguna manera tienen conexión. La semana pasada el pastor Ricardo nos llevaba a reflexionar en el Salmo número 73, en esta reflexión que hablaba de cuando no hay una respuesta frente a la crisis, que el salmista refleja de manera tan transparente y tan sincera en aquel Salmo número 73. Hoy día veremos en la reflexión de Mateo capítulo 6 algo acerca de la ansiedad en tiempos de crisis, cómo desarrollar la fe o la necesidad de poner en ejercicio la fe en la provisión de Dios en tiempos de ansiedad, en tiempos de crisis. Le voy a invitar a abrir su Biblia nuevamente en Mateo capítulo 6, en los versículos 25 al 34, ya se le dio lectura hace un ratito atrás. Vamos a tener presente algunos de los primeros versículos para la reflexión, aunque son, me parece, 9 versículos, podemos tal vez dar lectura nuevamente a todo el pasaje. Busquemos, si no aparece en la pantalla también Mateo 6, 25 al 34. Doy lectura y aparece también en pantalla la nueva versión internacional. Dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Así viste Dios, si así viste Dios a la hierba que hay en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o cómo nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El pasaje corresponde al Sermón del Monte. Jesús ha venido hablando en el transcurso de los primeros versículos y desde el inicio del sermón hasta ahora acerca de cómo debe vivir alguien que pertenece al reino de Dios, cómo debe vivir su relación con Dios, cómo debe vivir su relación con los demás, con el prójimo. Ha venido diciendo que Él no ha venido a abolir, a abrogar la ley. Él ha venido a darle su cumplimiento a cabalidad, cumplimiento cabal, total, más allá de lo que refleja el texto, la letra de lo que estaba escrito, sino que el sentido más profundo, el espíritu de la ley, que tenía que ver, como él mismo lo resumió en Mateo, con amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. En particular, el capítulo 6 busca que el creyente viva esta voluntad de Dios de la cual él está enseñando y que tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con lo práctico, tiene que ver con esto de vivir la voluntad de Dios en el diario vivir, vivir la justicia de Dios en el diario vivir. Y está muy preocupado el autor de Mateo de que esto no llegue a ser una cuestión de obras externas y que no tenga nada que ver con lo que ocurre en el corazón. Mateo desea enseñar, y es lo que transmite en su escrito, que las obras externas, la vida de amor, de misericordia, las buenas obras, la limosna, el trato amable, misericordioso, el amor al enemigo, todas aquellas cosas deben nacer desde un corazón que ha nacido de nuevo, diríamos nosotros hoy en día, pero un corazón que ha tenido este encuentro con el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo está muy interesado en que no sea una cuestión externa de cumplir solamente con aquello
y que no sea un reflejo de algo interno que se ha producido en el corazón. Y más de una vez va a decir que no hagan como los fariseos, no hagan como los religiosos hipócritas, que cumplen aparentemente con todas estas cosas, pero en el interior de su corazón hay avaricia y toda clase de males. Entonces el capítulo 6, dentro del Sermón del Monte, comienza a plantear el interés de Mateo de que la comunidad de fe, y hoy día también nosotros que leemos y estamos estudiando y reflexionando sobre este pasaje, entendamos que las prácticas de amor, de misericordia, estas cuestiones que se reflejan en acciones concretas, deben ser reflejo de un corazón que ha tenido este encuentro con el Cristo, con el Hijo de Dios. Un corazón que está buscando esa rectitud, que está buscando amar a Dios y hacer su voluntad profundamente y deseosamente cada día, con todos sus fallos y errores, pero está buscando hacer, vivir y practicar la voluntad de Dios. Y dentro del capítulo 6, en los versículos 24 al 35, Mateo va a mencionar un peligro a vivir esta vida de piedad, de amor y de devoción desde un corazón que nace de estar conectado con la voluntad de Dios. Tiene que ver con el peligro y el afán, o vamos a decir nosotros, la ansiedad que surge de las necesidades más vitales del ser humano, que traspasa la preocupación cotidiana por todo aquello y se transforma en una ansiedad, una preocupación extrema, que es perjudicial para la vida del creyente. El afán y la ansiedad por estas necesidades que son tan propias de la vida cotidiana, del diario vivir, de la vida del ser humano, pueden transformarse en un impedimento, en algo que nos va a obstaculizar nuestro juicio y va a impedir que volquemos nuestra mirada en la voluntad de Dios. Si nos afanamos en todas estas cuestiones que son propias al punto de la ansiedad, estará nuestra vida a tal punto afanada, preocupada en extremo, ansiosa por todas estas cosas, que como veremos en el pasaje, olvidaremos vivir la justicia de Dios, olvidaremos vivir para Él, olvidaremos vivir para el prójimo, que es lo que ha venido planteando en el Sermón del Monte. Vamos entonces al versículo 25, dice: por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, dice la Reina Valera, estoy leyendo ahora, añadir a su estatura un codo? La Nueva Versión Internacional dice añadir un día más de vida, ahí está la Reina Valera, ahora dice añadir a su estatura un codo más. Lo primero que plantea Jesús en esta sección del Sermón del Monte rescatada por Mateo tiene que ver con esto que ya hemos mencionado: la comida, el vestuario, la bebida, que son necesidades básicas que como seres humanos debemos cubrir diariamente. Pero lo que Jesús está apuntando y lo que va a resaltar el pasaje es que en algún punto, en algún momento, necesidades que son cotidianas, son de primer orden, pueden transformarse en preocupaciones extremas al punto de la ansiedad. Podemos convertir todas estas necesidades y el cubrirlas en una cuestión que genera ansiedad en nuestra vida. Y vamos a ver por qué Jesús lo va a plantear. Esta preocupación puede llevar a que cada día nos levantemos, vayamos al trabajo, pero con angustia, con sufrimiento, con dolor, con esta preocupación extrema que no nos deja tranquilos, que va minando el ánimo, va minando el corazón. Eso es la ansiedad de la que el pasaje está hablando y que la Reina Valera menciona bajo esa palabra que nosotros muy bien entendemos hoy en día. Esta ansiedad está reflejada en la pregunta que se plantea, o que Jesús dice que algunos plantean del futuro: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Este afán, nosotros podríamos decir, esta ansiedad desmedida en todas estas cuestiones que son de primer orden, son necesidades básicas del ser humano, pueden ir minando nuestra vida, pueden ir deteriorando nuestro ser. La ansiedad provoca mucho daño en nuestros corazones.
Y en lugar de estar preocupándonos por esto que es la vida, la existencia, en la comida, la bebida y el vestuario, estamos haciendo todo lo contrario. Cuando esto se vuelve en una ansiedad permanente, lo que estamos haciendo es deteriorando nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Esta preocupación desmedida, esta ansiedad que el pasaje habla, es lo que Jesús quiere advertir y es lo que quiere enseñar. No debe ocurrir en un hijo o una hija de Dios. Y si ocurre, porque está la posibilidad de que ocurra, tenemos que reaccionar y saber reenfocar nuestro corazón, reorientar nuestro corazón en línea con la voluntad del Señor, con la enseñanza de Jesús, que Jesús está planteando en este momento. Versículo 28 y versículo 29. Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? El pasaje dice que las aves son alimentadas por Dios. No siembran ni trillan. Las flores son vestidas por Dios y no hilan, no tejen, no fabrican ese vestuario. Muchos algunas veces, en alguna oportunidad, han entendido que lo que Jesús está planteando es casi que no hay necesidad de trabajar. Porque está poniendo, por ejemplo, las aves que no trabajan y las flores que tampoco trabajan, no hilan. Pero no está diciendo eso. Jesús, y eso es lo que hay que aclarar desde el comienzo de esta reflexión, Jesús no está diciendo que dejemos de trabajar. Jesús no está diciendo que nos despreocupemos por nuestro trabajo. Todo lo contrario. Hace algunas predicaciones atrás compartíamos sobre Hechos, las palabras que Pablo rescata de Jesús, y Pablo decía que él se esforzaba y trabajaba con mucho esfuerzo, duramente cada día, para suplir sus necesidades y las necesidades de otros. Jesús no está diciendo que la ansiedad tiene que ver con despreocuparnos de nuestro trabajo o dejar de trabajar porque Dios nos va a proveer de todo lo necesario. Para nada, todo lo contrario. El pasaje está comparando precisamente y está haciendo este contraste. Estos no trabajan, a diferencia de las personas que sí trabajan. Estos no trabajan y reciben sustento. Ustedes trabajan y reciben un sustento. Jesús no está hablando de no trabajar, no está hablando de que la provisión tiene que ver con abandonar nuestros trabajos y dejar que Él nos provea así instantáneamente. Todo lo contrario. Hace una mención en estos ejemplos comparativos acerca de la importancia o de la necesidad o de la realidad de que el ser humano, el hombre o la mujer, trabajan. Lo que está hablando es que en esa situación, cuando nosotros entendemos que debemos trabajar duramente, diligentemente, como decía Pablo, debemos preocuparnos por trabajar lo mejor posible, responsablemente, poniendo el corazón en nuestras labores, cualquiera sea la labor que hagamos en la vida diaria, durante la semana, para el sustento mensual. Cualquiera sea la ocupación, debemos ponerle el hombro, debemos trabajar duramente, diligentemente, responsablemente. Pero lo que no debe ocurrir es que aquello sea en razón de la ansiedad que me produce el no tener el día de mañana. Si conectamos con la predicación de hace algunas semanas atrás, el trabajar duro, el trabajar con esfuerzo y empeño, es por un tema para Pablo de devoción a Dios. Todo lo hace como para Dios y lo va a hacer de la mejor forma posible. Y en segundo lugar, lo hace para suplir sus necesidades y las necesidades de otros que no pueden trabajar, como veíamos hace algunas semanas. En el caso de lo que Jesús está planteando es muy distinto, porque podemos entender que si la palabra nos enseña y el Evangelio nos ha abierto los ojos a entender que debemos trabajar con diligencia, como para Dios, como un acto de adoración a Dios, responsablemente, no debemos hacerlo bajo el foco y la mirada que está planteando y que es un peligro para la vida del creyente y que tiene que ver con la ansiedad. Si bien es cierto, la Escritura nos enseña a trabajar duro, que sea, queridos, por un tema de devoción a Dios, de ser responsables, de adorar a Dios, de hacer aquello que Dios nos ha dado para llevar el mantenimiento a nuestro hogar, el pan, diríamos, a nuestra casa, pero que no sea, dice Jesús, el trabajo, la siembra, la trilla, el hilar,
que son los ejemplos que él menciona a través de estas comparaciones, no se convierta en algo que hacemos con y por ansiedad. Esa ansiedad que viene de la preocupación extrema de que no vamos a tener esta pregunta: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Tiene que ver con esta preocupación y este pensamiento, esta idea de que probablemente no tengamos. Hay una ansiedad que se genera al que trilla, en el ejemplo de Jesús, al que siembra, a la mujer que hila, porque algunos ven en el ejemplo de hilar una mención muy especial a las mujeres que se dedicaban particularmente a este oficio en la época de Jesús, pero que trabajar cotidianamente en todo esto que es para nuestro sustento, Jesús está diciendo y está advirtiendo, no sea algo que se haga con ansiedad, con la desesperada preocupación de que no voy a tener, de que cómo comeré mañana, de que cómo vestiré mañana, de que qué beberé mañana. Por tanto, no está hablando de la renuncia al trabajo. No está hablando de que dejemos todo por servir a Dios y Dios nos va a proveer instantáneamente, de manera automática o mágica. Aunque en casos de necesidad, ¿cierto?, de situaciones de pobreza, de situaciones de escasez, de estrechez o de pérdida del trabajo, muchos hemos visto cómo Dios provee las necesidades. Pero el llamado siempre es a trabajar, a estar ocupado del trabajo. Pero en el pasaje estamos viendo que la ansiedad no sea el motor que nos mueve a trabajar. Que no nos levantemos cada día por la ansiedad de que tal vez no tendremos, de que tal vez no vamos a cubrir, de que tal vez tendremos el día de mañana escasez, que tal vez mañana no tendremos para comer, para vestir. Y vamos a seguir avanzando a través de la reflexión para poder entender un poco más esta idea. El pasaje está hablando, tenemos que decirlo, a una comunidad de fe. No está hablando a gente que no conozca a Dios. Está hablando a gente que conoce de Dios y que por situaciones de la vida, propias del contexto de ellos, pudiera generar cierta ansiedad mirar el futuro y ver que tal vez no serían cubiertas sus necesidades más básicas. Está hablando en este contexto, como ya hemos dicho, a los que siembran, a los que trillan. Está hablando en un contexto agrícola y muy de la época de Jesús. Pero esta interpelación en particular, en estos versículos, es para aquellos creyentes, aquellos que son parte de la comunidad de fe y que están faltos de fe. Han sido atrapados por la ansiedad que es muy propia de nuestra experiencia humana. No podemos decir que la ansiedad nunca la experimentaremos o que nunca hemos experimentado este tipo de ansiedad. Todos hemos experimentado este tipo de ansiedad. No es ajena a nuestra condición como seguidores de Jesús. Es parte de, pero de allí también la advertencia, de allí también la interpelación de Jesús a través del pasaje hoy día para nosotros. Estas personas son aquellas personas que flaquean en la fe en este sentido. Se levantan, trabajan duramente, pero no lo hacen con gozo, como Jesús mismo lo ha mencionado a través del Evangelio, lo ha enseñado a través de Pablo. No lo hacen como un acto de adoración. No lo hacen agradecidos de que Dios ha provisto, de que Dios está sosteniendo, de que Dios ha dado. Lo hacen desde esta ansiedad tiene que ver con la falta de fe en el Padre. Y una desmedida, desmesurada sensación de que yo soy el que tiene que proveer, de que prácticamente está en mis fuerzas el sustento. Si bien es cierto, estamos llamados a trabajar, no debemos olvidar que la provisión viene de Dios. Cuando Él dice, Él le da alimento a las aves, Él viste a los lirios, lo que está diciendo finalmente, mire, ustedes trabajan, es efectivo, a diferencia de la naturaleza. Pero así como el Padre se preocupa de proveer a las necesidades vitales más básicas de su creación, ¿cuánto más a ustedes, que son hijos e hijas? Así es que cuando trabajen, no trabajen ansiosos, no trabajen bajo esta mirada de ansiedad, de desesperación. Trabajen confiando en que su Padre, si viste a los lirios, si da alimento a las aves, mucho más va a proveer a ustedes, que con esfuerzo trabajan,
con esfuerzo siembran, con esfuerzo trillan, con esfuerzo hilan, pero no olviden que el fruto de la provisión a todas estas necesidades básicas no tiene que ver solamente con su esfuerzo. En último caso, y en el último sentido, en el sentido más profundo, tiene que ver con la provisión de un Padre amoroso que conoce sus necesidades y sabe de qué cosas estamos carentes cada uno de nosotros. Entonces, Mateo está apelando a la condición de algunos seguidores, de algunos creyentes, de algunos que son parte de la comunidad de fe, que trabajan, se esfuerzan, pero están por alguna razón atravesando un periodo en el que la ansiedad los está consumiendo y está siendo aquello el motor para cada día levantarse, laborar, trabajar. Y han olvidado que detrás de todo ese esfuerzo, y en primer lugar, hay un Padre Celestial que cubre las necesidades, que provee amorosamente a sus hijos e hijas. Esa actitud es la que Jesús quiere despejar en sus oyentes. Esa actitud es la que Mateo quiere corregir en la comunidad de fe. Esta ansiedad que puede capturar nuestro corazón. Esta ansiedad que puede poner la esperanza de provisión en nuestras capacidades, únicamente en nuestro esfuerzo, únicamente en aquello que hemos sido dotados, o tal vez en congraciarme con el jefe, o tal vez en que llevo años trabajando en aquella empresa y tengo cierta estabilidad. Siempre la confianza de la provisión debe estar puesta en el Padre amoroso que suple todas nuestras necesidades. La ansiedad es un camino muy peligroso que nos desvía de mirar a Dios como un Padre que provee, nos desvía de mirar a Dios como aquel en quien debemos depender y coloca esta ansiedad, la dependencia en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestras propias competencias. Y eso lo único que trae a la larga, y todos lo sabemos muy bien, es más ansiedad, más desesperación, más intranquilidad, que se alimenta y se alimenta. Queridos, en tiempo de ansiedad, en tiempos de preocupación extrema, dejemos que este mensaje, esta palabra de Dios nos reoriente. Y recordemos que aunque estamos llamados a trabajar esforzadamente por Dios diariamente, aquel que tiene en su mano la provisión para nosotros es el Padre Celestial, que le ama. Usted es su hijo, su hija. Y si está preocupado de alimentar su creación, a las aves, a las flores, ¿cuánto más preocupado estará de su creación más especial, diríamos, aquellos que somos imagen y semejanza de Él? En tiempos de ansiedad es imperativo que podamos reconocer y vivir con fe, porque fíjese lo que dice el pasaje en el versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es quemada en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Este llamado a despejar la ansiedad del corazón en relación a la provisión por las necesidades básicas, la comida, la bebida, el vestuario, el futuro, tiene que ver con un llamado a volverse a la fe en Dios. El pasaje contrasta esta actitud de ansiedad de aquellos que no tienen fe con esa actitud de confianza de aquellos que sí tienen fe en que Dios proveerá. Jesús en este pasaje continúa diciendo: no os angustiéis, pues, no estén ansiosos, no se desesperen, que el trabajo, que lo cotidiano no llegue a ser algo que ustedes piensan descansa exclusivamente en sus fuerzas, en sus capacidades. No se angustien, no pierdan de mirada, no dejen de ver la realidad de que ustedes son hijos e hijas y que Dios es su Padre y que Él es quien provee. No se angustien, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, aquellos que no tienen a Dios por Padre, aquellos que no son hijos e hijas, piensan de esta manera. Pero ustedes no. Ustedes tienen a Dios por vuestro Padre Celestial y Él sabe, versículo 32, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Podemos decir, en primer lugar, que Jesús nos enseña a superar esta ansiedad
esta preocupación desmedida de la que no estamos exentos, sobre todo hoy en día, y que es dañina para nuestra vida mediante la fe. Queridos y queridas, hay que trabajar duro, diligentemente, responsablemente, como un acto de adoración, para proveer también a las necesidades de los demás, además de las nuestras y de nuestra familia, como lo pensaba y lo reflexionaba Pablo. Pero también con la fe de que ese trabajo, sea que lo tengamos, es algo que Dios ha provisto en nuestra vida. Finalmente, Él está mucho más preocupado por nosotros y debemos descansar en Él y actuar y caminar con fe. La ansiedad, que es propia de nuestra naturaleza humana, debe ser una señal de alerta que nos indique que debemos bajar un poco las revoluciones, dejar de descansar en nuestras propias fuerzas, capacidades, oportunidades y ver que finalmente Dios es el Padre que provee a cada uno de nosotros, porque Él sabe de qué cosas tenemos, de qué cosas tienen necesidad. Esa es la señal de alerta, la ansiedad, de que debemos poner la fe en ejercicio nuevamente. Creer en este Dios como aquel que provee, como aquel Padre amoroso que está preocupado de qué comeremos, de qué beberemos y qué vestiremos. En el tiempo en el que estamos, hoy día, se escuchan muchas voces respecto de la economía. Y efectivamente se han perdido muchas fuentes laborales. Hay mucha gente sin trabajo. Y lo volátil de la economía, la incertidumbre que nosotros tenemos respecto de todo aquello, es normal, es natural. Es parte de lo que yo a veces menciono, son las tensiones que tenemos como hijos de Dios. Esa tensión entre la ansiedad y la fe en la provisión de Dios. La ansiedad de lo que vemos en nuestro contexto, pero también la fe en que Dios es quien nos provee. Queridos, este tal vez sea un tiempo, el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo para examinar nuestra vida y ver si diariamente algún tipo de ansiedad, de desesperación, de preocupación desmedida está aflorando en nuestro corazón, producto tal vez de la situación que estamos viviendo como país. Que eso sea una señal de alerta que nos anime, nos impulse a reconocer nuevamente a Dios como nuestro Padre que provee, como el Padre que tiene nuestra vida en sus manos, como el Padre que nos proveerá mañana lo que comeremos, lo que beberemos, lo que vestiremos. Había algunas tradiciones rabínicas muy antiguas que hablaban acerca de gente dentro del pueblo de Israel que juntaban codornices y maná en día de reposo. Bajo esta misma lógica, la ansiedad que provocaba no tener el día de mañana, siendo que Dios les había prometido que Él proveería codornices y maná cada día, y tenían que juntar un poco más preparándose para el día de reposo, que tenían que descansar. Esta misma actitud, y que los lectores del Evangelio de Mateo conocen muy bien, es algo que puede producirse también en nuestro corazón, queridos. Pero en tiempos de ansiedad, en tiempos tal vez de volatilidad en la economía, de incertidumbre respecto del trabajo, déjeme decirle nuevamente que al final de cuentas, su trabajo, su provisión, está en las manos de Dios. Él es Padre amoroso, que provee. Él sabe que necesitamos comer, beber, vestirnos. Sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él nunca le va a dejar solo, nunca le va a dejar sola. Si hay algo de ansiedad producto de nuestra propia naturaleza, que es lógico que se produzca en nuestro corazón, si hay algo de ansiedad en este tiempo por todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que nos informamos, queridos, volvamos a descansar en Dios, que es Padre amoroso y que provee nuestras necesidades. Sigamos trabajando duro, con energía, con empeño, como un acto de adoración a Dios, pero no trabajemos con el desespero de esta ansiedad que produce el no tener tal vez el día de mañana, porque el día de mañana no lo conocemos. Lo que sí conocemos es que Dios, a través de esta enseñanza de Jesús, ha prometido cubrir nuestras necesidades, pero nos ha dicho también algo más. Tenemos que poner nuestra mirada en Él con fe,
Fe en que Él es Padre, que suple nuestras necesidades más básicas. Versículo 33 y 34 para finalizar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Una excesiva preocupación, la ansiedad por el mañana, el trabajar, el trillar, el sembrar, el hilar, póngale ahí el trabajo en el que usted se desempeña, con ansiedad por el futuro, produce que nuestra mirada se desvíe de la voluntad de Dios. Dejemos de mirarlo a Él. Nuestra vida se vuelca para vivir desesperadamente en cubrir todo esto y olvidamos la práctica del bien que Él mencionó en todos los pasajes anteriores a este en el Sermón del Monte. Olvidamos al prójimo porque nos centramos en nosotros mismos. Olvidamos la devoción porque nuestro corazón está puesto en cubrir todo aquello ansiosamente, desesperadamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No deje de practicar la justicia. No deje de buscar vivir la voluntad de Dios. Que la ansiedad no consuma nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestra vida, al punto de que impida que vivamos todo lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte en los versículos anteriores, que tiene que ver gran parte de eso con la justicia, el amor, la misericordia hacia el prójimo. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Queridos, que esta palabra que nos recuerda que si bien es cierto debemos trabajar con esfuerzo, con entrega, con dedicación, con responsabilidad, nos enseña que la ansiedad puede ser una señal de alerta que esté indicando que estamos poniendo nuestras esperanzas y expectativas en nuestras propias fuerzas y hemos dejado de ver a Dios como el Padre que provee nuestras necesidades. Poco a poco la ansiedad consume la vida, poco a poco la preocupación por el futuro consume nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, poco a poco la desesperación por el futuro nos deja pasivos, sin practicar la voluntad de Dios, sin vivir para los demás, sin vivir para Él, sin vivir para servirle. No dejemos que este tipo de pensamientos, de ideas, que es muy contagioso, porque la ansiedad es muy contagiosa, sobre todo cuando está en el ambiente todos estos discursos y todas estas realidades que podrían ser, pero finalmente, queridos, Dios es tu Padre que provee a tus necesidades y sabe de qué cosas tienes necesidad. Deja que Dios calme esa ansiedad, disipe esa ansiedad, mientras tú pones en ejercicio la fe en este Padre que provee a nuestras necesidades. Oremos a nuestro Dios. Le invito a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias, porque en tiempos de ansiedad, en tiempos, Señor, de preocupación por el futuro y la provisión, el trabajo, Señor, tú nos enseñas y a través de este pasaje, tal como lo hiciste con la comunidad original, nos confrontas, Señor, a ser hombres y mujeres que vivan esforzadamente el trabajo y el quehacer diario, pero con fe. Con la fe puesta en que tú eres, Dios, un Padre amoroso, que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Señor, si alguno de nosotros, alguno de los que está presente, Señor, está atravesando momentos difíciles, Señor, de extrema preocupación, de ansiedad, de angustia por el futuro laboral, de angustia, Señor, por la provisión el día de mañana, Señor, calma ese corazón, trae paz a esas vidas. Señor, y a través de este mensaje y de esta reflexión en el día de hoy, Señor, despierta la fe en ese corazón. Que la fe vuelva a estar puesta en ti, Señor. Que haya una renovada, Señor, confianza en tu provisión, en esa mirada de que tú eres un Dios, un Padre, Señor, que conoce lo más profundo de nuestros corazones, tiene en su mano nuestro futuro, nuestro presente, y que ha dicho que proveerá a todas nuestras necesidades según lo que cada uno, Señor, carece, porque conoces cada una de nuestras vidas. Señor, que en tiempos de ansiedad
esta especie de crisis, esta especie, Señor, de angustia que podamos estar viviendo, sea, Señor, el detonante para vivir una fe más profunda en tu provisión, Señor. Que las voces que hoy día se levantan en relación a la economía y la política, este futuro tal vez incierto para muchos, Señor, sea algo que gatille en nosotros una mayor fe, una mayor confianza en tu provisión, un conocimiento más profundo de que eres Padre y de que somos tus hijos e hijas. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.